Hola a almas condenadas. Lo que van a escuchar no es ficción, sino los ecos de quienes cruzaron donde nadie debía. Prepárense, porque una vez que se entra, ya no hay regreso. Antes de empezar, asegúrense de que todo esté en silencio. Cierren las luces, desconecten su mente por un momento y, sobre todo, no miren atrás. Sienten esa extraña familiaridad, esa inquietud que recorre la piel. Lo que van a escuchar esta noche no es solo una historia del pasado, es una historia real. La historia inicial es perturbadora. Un cuarto oscuro, paredes cubiertas con notas desordenadas, cables colgando del techo y una computadora encendida mostrando una pantalla verde parpadeante. En ese instante, un narrador nos advierte: este chico jamás volvió a ser el mismo después de aquella noche, que encontró exactamente en lo más profundo de la Deep Web que lo destruyó por dentro. El relato retrocede a mediados de 1998, en una ciudad gris y húmeda del norte de España. Un chico de 15 años, obsesionado con las computadoras, descubría por primera vez el Internet. Eran tiempos en que los cibercafés se llenaban de adolescentes buscando foros, salas de chat y juegos en línea. Pero él no se conformaba con la superficie. Quería atravesar la frontera invisible hacia lo desconocido. Su vida cotidiana se mezclaba con rumores. En los pasillos del colegio corrían historias sobre un lugar secreto de la red. Páginas ocultas donde se hablaba de cosas prohibidas, donde supuestamente se podía comprar cualquier cosa. Aquello lo obsesionó. En sus cuadernos de clase dibujaba símbolos, escribía códigos y buscaba referencias que lo acercaran a ese universo clandestino. En el invierno del año 2000, logró instalar un navegador oculto en un ordenador del colegio. Esa primera conexión fue caótica. La pantalla tardaba minutos en cargar, pero cuando finalmente lo logró, se abrió un directorio extraño de páginas con títulos incomprensibles. Sentía que acababa de cruzar un umbral del que ya no habría retorno. Descubrió que existían mercados donde no se vendían objetos normales, sino información robada, documentos falsos y hasta sustancias ilegales. Todo se ofrecía en criptomonedas primitivas, mucho antes de que la mayoría del mundo supiera que era un Bitcoin. Lo que más lo impactó no fue la mercancía, sino la sensación de estar espiando un universo paralelo al que pocos tenían acceso. Una noche de verano del año 2001, en plena calma del vecindario, cometió el error que marcaría su vida. Entró a una sala de video en vivo. La cámara mostraba un sótano sin ventanas y un hombre enmascarado que parecía esperar a alguien del otro lado. El chico cerró la pestaña de inmediato, pero el rostro cubierto y la mirada fija parecían haberlo visto directamente a él. Después de esa experiencia comenzaron las pesadillas. En clase, apenas podía concentrarse. Anotaba en sus cuadernos figuras geométricas sin sentido y escuchaba ruidos detrás de la puerta de su habitación. Lo más inquietante era el sonido de clics en su computadora cuando él no estaba escribiendo nada. Alguien había entrado en su sistema, o ya lo estaban vigilando. En el otoño del año 2002, de repente desapareció de todas las redes sociales y foros que solía frecuentar. Sus amigos del colegio notaron su ausencia, pero cuando le preguntaban, él esquivaba las respuestas. Parecía haber enterrado un secreto demasiado pesado para confesar. El misterio lo consumía en silencio, como si una parte de él se hubiese quedado atrapada en aquel sótano virtual. Un día, meses después, volvió a conectarse en un cibercafé, pero esta vez no era el mismo chico.
Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos eran lentos y parecía tener miedo de mirar alrededor. Lo más perturbador fue lo que escribió en un foro. Yo sé lo que vi, y ellos saben que yo lo sé. Esa fue la última vez que alguien lo vio en público. Días después, su habitación apareció vacía, la computadora encendida, los cables arrancados, y en la pared, escrita con marcador negro, una frase inquietante: no abras lo que no puedas cerrar. Nunca más se supo de este chico. La siguiente historia inicia con una escena silenciosa. Un teléfono móvil abandonado sobre una mesa, encendido, mostrando la pantalla de un chat encriptado. El último mensaje enviado por la chica decía: si alguien recibe esto, no me busquen, ya es tarde. Desde esa advertencia, nunca más volvió a saberse de ella. La pregunta es inevitable. ¿Qué descubrió en la Deep Web que la llevó a borrarse del mundo real? Nos trasladamos al año 2005, en un pequeño pueblo costero de Portugal. Ella era una estudiante brillante, de 17 años, que siempre soñó con huir de la rutina y reinventarse en otra ciudad. En esos años, los foros clandestinos comenzaban a difundir tutoriales sobre cómo desaparecer digitalmente. La idea de escapar y empezar de cero la obsesionaba. Una tarde encontró en un foro oculto un manual llamado Guía del Fantasma. Era un texto anónimo que explicaba cómo borrar tu identidad, crear documentos falsos y moverte por el mundo sin dejar rastro. Cuanto más leía, más sentía que aquel era su destino. Durante meses practicó en silencio. Cambió contraseñas, eliminó perfiles antiguos, usó navegadores ocultos y compró tarjetas prepago en gasolineras. Nadie en el colegio sospechaba nada, solo que se volvía cada vez más distante y enigmática. Parecía estar entrenando para una huida invisible. En el verano del año 2006, logró acceder a una red cerrada donde solo se hablaba con seudónimos. Allí conoció a un usuario que se hacía llamar El Borrador. Este personaje afirmaba haber ayudado a cientos de personas a empezar de cero. Ella creyó haber encontrado un aliado, pero en realidad acababa de abrir la puerta equivocada. El Borrador comenzó a darle misiones extrañas, visitar lugares abandonados, tomar fotos de señales ocultas y enviar coordenadas. Era como si alguien estuviera probando su lealtad. Lo aterrador era que cada vez que cumplía una orden, recibía información personal sobre ella misma que jamás había compartido. En septiembre de ese mismo año, dejó una carta vacía sobre la mesa de su casa y desapareció. Nadie supo hacia dónde fue. Se cree que viajó con un pasaporte falso hacia Europa del Este, siguiendo instrucciones de El Borrador. Los vecinos contaron que la vieron por última vez caminando hacia la estación de tren con una pequeña maleta. Una semana después, un compañero del colegio recibió un correo extraño desde una cuenta cifrada. Solo contenía un archivo de audio en el que se escuchaba su voz susurrando: ya no soy quien era, ahora pertenezco a otro lugar. Tras ese mensaje, nunca más volvió a aparecer. Años más tarde, en el 2013, foros clandestinos comenzaron a compartir capturas de pantalla donde se afirmaba que ella seguía activa, con un nuevo nombre, trabajando como intermediaria en el tráfico de identidades digitales. Nadie pudo comprobar si era cierto o si solo era una leyenda alimentada por el miedo. Lo único que quedó claro es que logró desaparecer, pero no de la forma que ella imaginaba. La pregunta inquietante permanece abierta. ¿Logró escapar o fue absorbida por algo mucho más grande? El silencio de su paradero no es el final,
sino el inicio de un misterio aún más oscuro. Déjame en la caja de comentarios si has entrado alguna vez en la Deep Web, si esta historia te dejó con la piel helada. Suscríbete, deja tu like y acompáñame cada semana en otra travesía por los secretos del infierno. Nos vemos en la próxima conexión, si es que aún estás del otro lado.